Orá, tu casa en Israel. Vamos a avanzar en Pirkei Avot y vamos a empezar a estudiar hoy una Mishnah que es un poco larga, ya que, entre otras cosas, nos va a decir lo que acabo de escribir en el pizarrón, donde está escrito a Torah Niknet Be'arbaim Ushmona Dvarim. La Torah se adquiere con 48 elementos. Es decir, cuando acabo de decir que va a ser un poco larga, es porque vamos a tener que estudiar 48 elementos para poder adquirir Torah. Estamos aquí. Shalom. Nos dice Pirkei Avot, ¿quieres adquirir Torah? Tienes que tener en cuenta 48 elementos que vas a tener que tener para poder adquirir Torah. En algunas ocasiones, cuando uno quiere ir a estudiar lo que sea, pues sabe que lo que necesita es inscribirse, ir a estudiar y con echarle ganas, pues aprendes un idioma, aprendes matemática, aprendes. ¿Quieres adquirir Torah? La cuestión es un poquito más complicada. Y Pirkei Avot lo va a decir de una manera sumamente extensa. Cuando nos va a decir con 48 elementos, pues creo que antes de empezar uno dice, tan así, apenas en el pizarrón empecé a escribir los primeros, ¿sí? Y esto, la Mishnah es bien extensa, y obviamente lo importante es empezar a analizar qué se requiere realmente para conseguir Torah, para poder realmente tener Torah. Ante todo tenemos que saber que la Torah es para todo Israel. Todos tenemos que tener Torah y todos tenemos que dedicar tiempo para el estudio de la Torah y adquirir Torah. Es una de las mitzvot que el pueblo de Israel tiene. Hay parte del pueblo de Israel que tienen un zehut especial, que son dentro del pueblo de Israel los Kohanim, aquellos descendientes de Aarón a Cohen, sus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y todos sus descendientes hasta el día de hoy son Kohanim y tienen zehuyot especiales. Hoy por hoy pues no tenemos en el Am Israel el Beit HaMikdash, Bezrat Hashem próximamente Mimera Beyameinu, que lo tengamos ya el tercer Beit HaMikdash. Y sabemos cómo los Kohanim se dedicaban a todo el tema de los korbanot y todo el servicio a Kadosh Baruj Hu, y dentro de ellos un Kohen Gadol. Pero también sabemos cómo el Kohen tiene la mitzvah de Levarej et Am Israel, tiene que bendecir al pueblo de Israel, una mitzvah que continúa hasta nuestros días, obviamente, y todos los Kohanim lo siguen haciendo. Como el Kohen le damos el zehut de subir primero a la Torah cuando abrimos el Sefer y llamamos a subir a la Torah, el Kohen tiene el privilegio de subir primero, el zehut. También cuando hacemos una brajá y hacemos Birkat Hamazon, Birshut HaKohen, con el permiso del Kohen, siempre le damos una jerarquía y una categoría importante, porque es el Kohen, es un Kohen de Am Israel. Lamentablemente hay Kohanim que no saben cuán importante es ser Kohen y qué zehut enorme que tienen. Pero bueno, para ser Kohen, lo único que hace falta es que su papá sea Kohen. Simplemente es un asunto biológico. Tu padre es Kohen y está casado con una de las mujeres que está permitido un Kohen casarse, pues tú eres Kohen. Sabemos que si el padre Kohen se casa con una mujer de las que está prohibida y logra de alguna manera casarse, como acabo de decir, bueno, si nace de esa relación un hijo, el hijo no va a ser Kohen, sino que se va a llamar Halal, es decir, un Kohen caído, un Kohen, alguien que podría haber sido Kohen, pero cayó. Cayó porque el padre decidió unirse en matrimonio con una mujer que no debía. Y el caso de un halal, pues toda la vida, aun cuando el padre finalmente se divorcie de esa mujer o enviude de esa mujer, ese hijo que nació de ese matrimonio va a ser halal siempre. Y los hijos, obviamente, serán israelíes y no pueden recuperar la keuna por lo que hizo ese señor. Pero en general, esa realmente es la excepción. En general, hijo de un Kohen es Kohen. No tiene que hacer absolutamente nada para ser Kohen. Simplemente nació y tiene medio minuto de vida y ya lo podemos decir, este Tinok es Kohen. ¿Sí? No hizo nada.
Simplemente nació hijo de Cohen y punto. Simplemente por ser descendiente de Aarón a Cohen, es Cohen. En el caso de la Meluja, en el caso del reino, sabemos que el reino está adjudicado a la familia de David Amelech. Y por lo tanto, aquellos que son descendientes de David Amelech tienen la posibilidad de ser dentro de Am Israel Melahim. Y cuando tuvimos nuestra Meluja, el reino de Israel, en la tierra de Israel, en la época del primer Beit HaMikdash, pues todos, desde el primero hasta el último, dentro de lo que fue Malhut y Judá, todos los reyes fueron descendientes del rey David. Es decir, cuando alguien es descendiente del rey David, sabe que solamente por ser descendiente del rey David, tiene una oportunidad importante de convertirse en rey de Israel. Es decir, aquel que no pertenece a esa familia, pues difícilmente pueda ser rey de Israel. Aquel que es hijo, nieto, bisnieto, tataranieto del rey David, tiene posibilidad. ¿Y actualmente se sabe? Actualmente sabemos que hay familias en todo el mundo que son familias descendientes del rey David hasta el día de hoy. Ahí viene de la familia de David. ¿Qué apellido? ¿Por Abícolas? No, por Horowitz. Ah, ok. Hay familias en todo el mundo que tienen todo el dato desde David Amelech hasta el día de hoy. Simplemente eso es algo que ni siquiera hay que dudarlo y decir, bueno, ¿cómo saben? Ya pasaron 3000 años. Cuando alguien viene de una personalidad así, pues obviamente en la familia se mantiene el mensaje y se dice, y cada uno con orgullo dice, nosotros descendemos del rey David y descendemos del rey David, y así va pasando de generación en generación. Y simplemente cuando recién dije del rey David, me preguntan, ¿y hay familias hoy del rey David? Así, ¿y saben familias? Bueno, antes mencioné a los Kohanim, son anteriores al rey David, y todos los Kohanim son de Aarón a Cohen, ¿sí? Y entonces, ¿cómo sabe un Cohen hoy que es descendiente de Aarón a Cohen? Pues su papá le dijo, su abuelo le dijo, su bisabuelo le dijo, y simplemente así se transmitió, ¿sí? Ningún Cohen... En la tumba hay un... Bueno, posiblemente en la tumba hicieron un grabado y escribieron que es Cohen, pero definitivamente cuántas tumbas se perdieron y fueron profanadas, y cuántos Yehudim emigraron de un país a otro y las tumbas se quedaron en otro lugar y no pudieron ver la tumba del abuelo, y sin embargo saben que el abuelo era Cohen, que el padre era Cohen. ¿Por qué? Porque el padre se lo dijo, ¿sí? Y entonces en las familias que son descendientes del rey David, por supuesto que lo saben, y llevan registros exhaustivos de todo varón que nace en esa familia, y entonces varones descendientes del rey David que existen hoy en día, saben que Bezrat Hashem pueden convertirse en el Melech HaMashiach en cualquier momento. Lo único que les falta es la revelación de Hashem y darse cuenta de que Él es el Melech HaMashiach. Así como Moshe Rabbeinu, hasta que no estuvo en Har Sinai, no sabía, ¿sí?, que Él era Moshe Rabbeinu, que Él iba a convertirse en Moshe Rabbeinu. Hasta ese momento pues era Moshe, de 80 años, y de pronto tuvo la revelación de Hashem y aparece la figura de Moshe Rabbeinu. También la de Melech HaMashiach tiene la misma idea, es decir, el Melech HaMashiach ya está con nosotros, desde la Hashem ya lo tenemos, ya existe, ya nació, ya creció, ya tiene Torah, ya tiene Irachamay, lo único que falta es que Hashem se lo revele, y para eso estamos esperando que se le revele a Él, que Él se dé cuenta que es el Melech HaMashiach y Él se revele a todos nosotros. ¿Para qué les estoy hablando de esto? Ser Cohen, simplemente un asunto biológico. Ser Melech, de alguna manera también. Es decir, pertenece a la familia, puede ser. Digamos, David tiene varios hijos, uno de esos hijos va a ser el rey. ¿Sí? No todos, pero aquel que no es hijo del rey David no va a poder ser rey, porque simplemente no es heredero. Entonces, la Meluja y la Keuna, el reinado y el sacerdocio, se adquieren por un asunto biológico. No importa si tienes cualidades especiales, no importa si eres más inteligente, menos inteligente, si tienes Midot Tovot o no tienes Midot Tovot. Eres Cohen, ¿sí? Puedes ser incluso un Rasha total, puede ser una persona malvada, pero su padre es Cohen, punto. Será un Cohen Rasha, pero es Cohen. Y un Melech, creo que en el mundo entero, no solamente en el pueblo de Israel, hemos visto familias reales, donde siempre una de las características ha sido la dinastía, ¿sí? El hecho de que el hijo, el nieto, el bisnieto siempre van pasando así, y hemos visto reyes nefastos, y hemos visto reyes incluso con problemas mentales, retrasos mentales, pero simplemente es el hijo del rey, pues es el rey, punto, no se discute. Sí. ¿Qué pasa si en el caso, bueno, yo sé que uno puede dejar el hecho de ser Cohen, o sea, si no, pero qué pasa en el caso de que
¿Qué significa dejar el hecho de ser Si Cohen? uno se quiere casar con una mujer prohibida, Ajá. uno puede renunciar en el fondo al grado de Cohen. En realidad el Cohen es Cohen siempre. Y en principio esas mujeres prohibidas que tiene, en ningún lado tendría cabida que pueda llegar a formalizar un matrimonio, ¿sí? Hoy en día. ¿Por qué? Porque ningún rab dentro del mundo ortodoxo va a casar a un Cohen con una mujer que no debe. Y si él renuncia, No existe. No puede decir renuncié. No puede. Él sabe que es Cohen y esa mujer la tiene prohibida. Entonces no es que renuncia, sino que ese Cohen va a buscar alguna forma o de mentir, ocultar su keuna, o de irse a un lugar donde haya un movimiento conservador reformista y ver cómo lo casan. eso por una parte. Y otra pregunta, ¿qué pasa si uno nunca sabe si tu mamá o tu abuela, qué sé yo, o las generaciones que vienen en realidad, ¿cómo uno sabe que uno tiene que confiar en el fondo de que cumplía las características como para casarte con hombres Cohen? Okay. Obviamente existía, en el caso de un Cohen, por ejemplo, específicamente en el caso de un Cohen, está escrito que cuando una persona llegaba de un pueblo al otro y decía que era Cohen, se le creía, entendiendo que, bueno, ¿cuál va a ser el objetivo de que alguien venga y mienta? Entonces, lo mismo sucede cada mañana en un Beit Knesset, ¿sí? De pronto, y aquí en Israel, que los Beit Knesset no son comunitarios, sino que es de la gente del barrio, de la colonia, de pronto en la Tajaná Merkazit hay minyanim todo el tiempo, y entonces se saca el sefer y se pregunta, ¿algún Cohen? Y alguien dice, yo. Y nadie está preguntándole, a ver, Teudat Zehut, número. No, simplemente dice que es Cohen, ¿sí? Y sube primero la Torah, nadie va a estar indagando. Existe de alguna manera, la pregunta es, ¿habrá habido a lo largo de la historia alguna persona que dijo ser Cohen y no era Cohen? Es posible. Justamente hace unos años atrás, en los años 90, a nivel de la genética, se logró detectar una marca genética. Hay un genetista inglés Yehudi, que es Cohen, y él tomó como hobby, además de su trabajo, de pronto tuvo la curiosidad de saber de si a nivel del ADN existe alguna marca genética para los Kohanim. Porque dice, si todos venimos de una misma persona, que es Aarón a Cohen, esa marca tiene que estar. ¿Sí? Hoy sabemos que a través del ADN puedo descubrir si mi padre es mi padre, si mi abuelo es mi abuelo, si mi bisabuelo, así se hacen investigaciones increíbles. ¿Sí? Y de 30 generaciones atrás, 50 generaciones atrás, puedo detectar. Y entonces él decidió hacer una muestra de Kohanim de todo el mundo. Tomó muestras de sangre de Kohanim de Estados Unidos, de Argentina, de Latinoamérica, de Sudáfrica, de Israel, de países árabes, ¿sí? Buscó y hizo una muestra de 1000 muestras. Es una muestra bastante representativa de 1000 Kohanim a nivel de todas las comunidades, ¿sí? Sefaradim, Ashkenazim, de todos lados. Y encontró en el 99% de todos ellos una marca en común. Y entonces, y esa marca hoy incluso después ya se ha comprobado, es decir, gente que son Kohanim, la tiene. Justamente después de este descubrimiento, fue en finales de los años 90, hubo una pequeña aldea en la zona de Arabia Saudita o Yemen, creo que era en Yemen, una pequeña aldea que de pronto toda la gente de ahí se rebelaron y dijeron, nosotros todos los de aquí no somos musulmanes, nosotros somos Yehudim. Y esto pasó ahora, hace 10 años atrás, y dijeron, pero no solamente somos Yehudim, aquí en esta aldea somos todos Kohanim, desde hace siglos. Y entonces fueron y le hicieron la prueba, y el 100% tenía este sello de genético. Y Yehudim que no son Kohanim, no lo tienen. Ahora, si estoy diciendo el 99%, significa que en el camino alguien, por algún motivo que no entendemos, posiblemente dijo, sí, soy descendiente de Cohen, y bueno, se hizo el Cohen. No sabemos por qué, ¿no? Entonces podemos confiar y siempre se ha confiado. Igualmente hoy en día pues tenemos muchos registros, ¿sí? Ya tenemos, incluso con todo el avance de la tecnología, de pronto llega alguien a casarse y podemos averiguar bien claramente quién es cada persona. Antes de alguna manera la persona podía hacer trampa, más trampa. Hoy también hay gente que le hace goles a los rabinos, sí se los hacen. Entonces de pronto sí, simplemente cambian de país y se cambian de lugar. Y entonces llegó y dice, sí, yo soy Aarón, bueno, pero ¿eres Aarón a Cohen? No, Aarón,
Sí, entonces, bueno, pero necesito una carta de tu comunidad. No, yo vivía. Y bueno, hay Rabanim. Por supuesto que un Rab tiene que investigar, tiene que hacer. Y hoy en día, Baruch Hashem, hay muchas posibilidades de poder saber bien quién es cada uno. Y cuando lo hacemos es simplemente para cuidar a la siguiente generación. O sea, cuando de pronto un Rab decide que a una pareja no la casa, no es por fastidiar a la pareja, Hasbe Shalom. ¿Sí? Hay algo que es terrible en el trabajo de un Rab, que es cuando viene una pareja que se está por casar, que están enamorados, que quieren formar una pareja, que ya lo decidieron, que ya tienen todo organizado. De pronto el Rab empieza a revisar los papeles y les dice, lo siento mucho, no los puedo casar. Es muy triste, ¿eh? Y encima, obviamente, en ese momento el culpable de todo es el Rab, el malvado de la película es el Rab. ¿Y cómo puede ser que el Rab no los quiera casar? Bueno, ¿sabes qué? Mira, tu conversión no está bien. Perdón, tú eres Cohen, no te puedo casar. Perdón, hay determinadas situaciones que simplemente no se puede. ¿Y por quién lo hacemos? Por ellos y por los hijos. ¿Sí? O sea, uno puede de pronto decir, bueno, no importa, me hago el bobo y te caso. Y la siguiente generación es la que va a pagar el problema. Entonces, no es asunto de que uno renuncia, sino que de alguna manera uno está haciendo algún tipo de trampa. El Cohen es Cohen y se mantiene como Cohen. Y entonces, sin embargo, si el Cohen logra formalizar una unión matrimonial y se casa con una de las mujeres que para él está prohibida, entonces sí, sus hijos ya son halalim. ¿Sí? O sea, lo hizo y va a tener consecuencia directa en sus hijos. Y de pronto, y mientras esté en ese lazo matrimonial, su situación de Cohen ahí sí queda en stand-by. Es decir, en ese momento queda, no puede subir a la Torah primero, no puede dar Birkat Kohanim, es decir, como que de alguna manera, entre comillas, renunció a su Keuná. Pero realmente no es que renunció, sino que está castigado como Cohen y pierde su estatus de Cohen por estar en un lazo prohibido. Si en el momento que se divorcia de esa mujer o enviuda de esa mujer, recupera su estatus de Cohen inmediatamente. Él. Los hijos nunca. O sea, los hijos nacidos de ese matrimonio, ¿sí? nunca van a ser Cohen. Entonces es una cosa que, bueno, que uno tiene que pensar. Los actos tienen consecuencias y las consecuencias se van a los hijos directamente. Entonces estamos empezando a decir, ser Cohen es un asunto biológico. No importa, insisto, tus características, tu conocimiento. Naciste hijo de Cohen, eres Cohen, punto. Naciste en la familia de David, tienes posibilidades grandes de ser rey. En cambio, también, obviamente, cada uno pertenece a la tribu de su padre, ¿no? Sí, en el caso de Leví, bueno, los hijos de Leví, los demás, no tenemos claro de qué tribu pertenecemos, pero antiguamente cada uno sabía si era Rubén, Shimón, Leví, Judá, es decir, de todas las tribus. ¿Pero por qué eso no se pasó? ¿Cómo? Se pasó lo que una, que es tipo de Arona Cohen, se pasó lo de David Amelech. ¿Por qué no se pasó de boca en boca de que lleven todos? En realidad no es que no se pasó. De las 12 tribus, 10 se perdieron. Es decir, que la historia del pueblo de Israel continuó teóricamente solamente con 2. Y las 2 que siguieron fueron Yehudá y Binyamin, donde Yehudá era una tribu multitudinaria y Binyamin era una tribu muy pequeña. Y obviamente Leví, que había tanto en el reino de Israel como en el reino de... Entonces Leví se transmitió, y bueno, y no por nada somos Yehudim, ¿no? Porque prácticamente todos somos de Malkut Yehudá y seguramente seremos de la tribu de Yehudá, es muy posible, no estamos seguros. ¿Sí? Me acuerdo hace muchos años atrás, tuve un moré de historia israelí, y él empezó a hacer una investigación de su propia familia, ya que había muchos rabanim en la familia, entonces había mucha documentación a la que él podía llegar. Y entonces logró investigar hasta el siglo XI. Encontró testimonios escritos de su familia hasta el siglo XI. Y de pronto nos cuenta que llegó en una generación y encuentra que una persona ahí de la familia realmente no era Yehudí, sino que era Goy. Que se había convertido a Yadut y entró. Y dice, cuando él vio eso, dice, no lo podía creer, se choqueó. O sea, encuentra que en el año 1000 tiene una tatarabuela, ¿sí? Goya, Gioret. Y entonces está bien, ¿sí? Sí. Sin embargo, él dice así, es que yo siempre pensé que venía de Abraham Avinu. Y de pronto dice, quizás no. Dijo, y él en ese momento dijo, no puedo seguir investigando.
Me dice, me bloqueé, no puedo seguir. Obviamente nosotros todos confiamos de alguna manera, todos somos de Abraham Avinu, y un ger también se lo llama Ruth Bat Abraham Avinu, ¿sí? así los llamamos, y todos descendemos de Abraham Avinu, es una convicción que tenemos. Bueno, de eso quizás no podemos estar tan seguros, porque en el camino quién sabe lo que pudo haber pasado. Pero que un Cohen es Cohen, sí, que los descendientes de David lo mantuvieron. Pero el punto de la Mishnah es que aquí, es que así como la Keuna se recibe por algo biológico y la Menujá también, el tema de tener Torah, no. Para poder realmente adquirir Torah, no es que naciste hijo de una persona que tiene Torah y ya tienes Torah. En realidad, en ese sentido, no funciona. Ser hijo de un Rab, de un gran erudito de la Torah, de un gran... a empezar de cero. Y es increíble cuando uno ve todo lo que es el ADN y cómo realmente nosotros heredamos de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, características de estatura, de color de cabello, de color de ojo, de color de piel, e incluso a veces, y creo que cada uno de ustedes podrá darse cuenta en sus propias familias, a veces hay gestos que aparecen en una familia y donde de pronto alguien dice, es que mi abuelo siempre se mordía la uña como lo hace este nene. Y uno de pronto ve al niño chiquito que de pronto se pone la china, ¿no? Y dice, bueno, ¿de dónde aprendió una característica, un gesto que tenía el bisabuelo y que la mamá lo recuerda, pero que ese niño nunca lo vio? Y de pronto uno ve determinados tics, determinados gestos que de pronto están en la familia, que uno dice, bueno, ¿de dónde lo sacó? Una manera de caminar, una manera de hablar, de comportarse, algún modal. Bueno, de pronto algunas cosas puede llegar a ver. Y físicamente obviamente hay mucho. Pero la memoria, una memoria, el cerebro, la información, en cero llega. En cero. El niño llega a este mundo, no sabe hablar, no sabe sumar, no conoce el nombre de los colores, no sabe nada. Para que realmente ese niño pueda empezar a saber, hay que empezar a meterle información, ¿sí? Llega el niño con el disco duro vacío, un disco formateado, no hay nada. Es impresionante que a nivel de la memoria, no transmitimos nada. Si ese niño X no se le da una información adecuada, en realidad cualquier niño, dependiendo de la información que le demos, así va a ir creciendo. Un niño que viene de una familia yehudía y que en el hospital lo cambiaron y fue entregado a una familia goya, va a crecer como goy, ¿sí? Va a crecer como goy, va a tener información goy y va a ser otra persona, ¿sí? Es impresionante, pero así funciona. A nivel de la estatura, a nivel del color del pelo, llegan restos. A nivel de Yahadut, a nivel de Torah, cero. Cero. E incluso sabemos, nos dice el Midrash, que mientras el bebé se está gestando, ahí está estudiando Torah. Ahí sí. Ahí hay un malaj que le está enseñando Torah de una manera maravillosa, pero en el momento que nace, ¡bling! Te olvidas todo. Te olvidas todo. Es decir, llegas realmente con la mente en blanco. Y a partir de ahí hay que empezar a adquirir Torah. Y entonces aquí sí, no depende de mi papá, no depende de mi árbol genealógico, depende de cada uno de nosotros. Es un desafío para cada uno de nosotros adquirir Torah y convertirnos en Bnei Torah. Realmente que la Torah sea parte de nosotros. Y el Pirkei Avot, este Pirkei Avot que vamos a empezar a estudiar ahora, nos dice, no se adquiere con simpleza. No se adquiere simplemente porque te anotes a un curso de Torah y ya sabes Torah y eres un Ben Torah. Se va a adquirir a través de 48 elementos que vas a necesitar para poder tener Torah. Y apenas estoy empezando a escribirlos y ni siquiera he empezado a analizar ni siquiera el número 1. Hace un tiempo conté, y dado que este grupo, ustedes saben que hay alumnos que tienen más tiempo y otras que recién llegan y otras que entran y salen, etcétera, etcétera. Entonces es un grupo muy movido. Es no se pido disculpas para aquella que ya lo escuchó, pero me gusta repetirlo porque es importante. Hace unos años atrás le preguntaron a un Rab aquí en Israel, al Rav Sherlock,
le mandan una carta, le mandan una pregunta. Ustedes saben que todos constantemente hacemos preguntas a Rabanim y respuestas, y después se publican muchos de esos en libros y también hoy en día por internet. Pueden acceder a un montón de sitios donde está lleno de preguntas que va haciendo la gente y las respuestas que van dando los Rabanim a las preguntas específicas que van surgiendo. Y una persona, una mujer, le escribe una carta al Rav Sherlock y la carta comienza diciéndole: mi esposo es un Ben Torah. Así empieza. Mi esposo es un Ben Torah. Es un muchacho que estudia de sol a sol. Todo el tiempo está en su yeshiva, todo el tiempo estudia. Realmente se muere estudiando Torah. Le encanta, sabe, es maravilloso. En casa me quedo yo con mis hijos. Obviamente los niños van al Maón y van al Beit Sefer y van a la yeshiva y van a esto y lo otro. Pero todo el peso de la carga, el peso de la casa, recae sobre mí. Entonces yo tengo que ocuparme de traerlos, de llevarlos, de bañarlos, de darles de comer, de vestirlos. Y entonces escribe la mujer: no puedo con tanta carga, no puedo sola. Y entonces, cuando mi marido llega a la noche, después de un día de estar estudiando todo el día en la yeshiva, de pronto le pido que me ayude. Le pido que me ayude a acostar al niño, o a lavar unos platos, o a poner la mesa. Y en el mismo momento que le pido que me ayude, me doy cuenta que se enoja. Me doy cuenta que se enoja. Y entonces ese enojo empieza a hacer efervescencia. Y de a poquito ese enojo empieza a explotar. Hasta que llega un momento en el que es posible que me levante la mano y me pegue. Y entonces ya ha sucedido varias veces que me ha pegado. Y entonces yo entiendo que realmente él incluso llega a la casa y quiere seguir estudiando en la casa. Y yo sé que cuando le pido que me haga algo, de alguna manera estoy impidiendo que él siga estudiando. Y entonces, bueno, creo que tiene razón de enojarse y de pegarme. Pero igualmente, Rav, quiero preguntarle qué opina usted sobre esta situación. Y el Rav le contesta, y la primera frase que le escribe es: lo primero que te quiero decir es que tu marido no es un Ben Torah. Así empieza. No importa el tema de los golpes y de todo. Lo primero que te quiero decir: tu marido no es un Ben Torah. Un Ben Torah no le pega a su mujer. ¿Sí? Entonces puede ser que esté en la yeshiva estudiando de sol a sol. Puede ser que sepa toda la Gemara de memoria. Puede ser que conozca a la Jot maravillosamente bien, que dé unas clases y que estudie maravilloso. Eso no lo convierte en Ben Torah. Eso no lo convierte todavía en Ben Torah. Algunas de las características de las 48 que vamos a ver todavía le faltan. Ser un Ben Torah significa que la Torah es parte tuya, que realmente te ha convertido, que eres una persona distinta, diferente, que no eres el que eras antes. Y dicen, Rabanim, Morim, dicen, cuando uno estudia geometría, cuando uno estudia aritmética, y específicamente dicen, cuando estudias geometría, no necesitas convertirte en triángulo. ¿Sí? No necesitas convertirte en triángulo. Estudias, aprendes, y ese aprendizaje se queda en el cerebro, y ahí se queda. En cambio, cuando uno estudia Torah, el cambio tiene que ser en toda tu personalidad. Cuando uno estudia Torah, se tiene que notar. ¿Sí? La gente tiene que decir, wow, ¿viste? Esa persona está estudiando Torah. ¿Te diste cuenta cómo cambió? Y no porque se puso ahora, uy, ¿qué estás comiendo? A ver qué ashgaha tiene. Uy, no. Sino por su forma de ser. ¿Te acuerdas de esta persona que de cualquier cosa se enojaba? Mira, empezó a estudiar Torah, mira qué tranquilidad tiene. Mira cómo aprendió a vivir. Mira cómo de cualquier cosa dice, Baruch Hashem, todo va a estar bien. Pero no solamente lo dice, lo siente. ¿Sí? Tengo que tomarme el autobús, me tengo que tomar el autobús, ya se pasa, se fue. Ya va a llegar otro. No pasó nada. Voy a llegar unos minutos más tarde, no pasa nada, ahora le marco. Se me fue el autobús, ok. Ya la desesperación que teníamos quizás antes, bueno, se me fue. Antes se me iba un autobús y estaba como loco, empezaba a gritar, empezaba a insultar. De pronto ahora, ya, me pasa algo en la casa, me pasa un problema de salud. Bueno, Hashem sabe por qué. Me echaron del trabajo. Gamzule Toba. Pero empezar a entenderlo, no solamente decirlo, sino realmente comprenderlo y que realmente forme parte de mi ser. Eso es un Ben Torah.
Una persona que frente a una situación se nota el cambio, se nota el crecimiento. En otro tipo de orden de materias, definitivamente no hay ningún cambio. ¿Sí? Cuando uno estudia historia, cuando uno estudia geografía, cuando uno estudia matemáticas, cuando uno estudia economía, no cambiamos. Simplemente somos personas que sabemos historia, sabemos geografía, nada más. Torah no es así. Torah realmente es algo que no puede quedarse solamente en el nivel intelectual. ¿Sí? No puede ser. Hay personas en Am Israel que saben mucha Torah. Realmente, hay personas que saben mucha Torah. Hay Gilonim que saben muchísima Torah. Muchísima. Y Gilonim totales. Pero realmente eso no los convierte en una Torah. ¿Sí? Simplemente saben que en Vaikra Perek Had Gimel Pasuk 21 está escrito tal cosa. Bueno, Shakoya, ¿sí? ¿Sabes? Y entonces, la Torah, y aquí estamos en Mahon Orá para aprender entre otras cosas Torah, exige de ti mucho, un gran esfuerzo. Y tenemos que ir viendo cada uno de los elementos que dice la Mishnah para ir viendo cómo realmente adquirir Torah. Y cada uno va a decir, bueno, en este voy bien, pero quizás en el número 14 voy mal, y en el único 27 todavía me falta. Y entonces entre todos quizás vamos a ir descubriendo cómo realmente hacer para poder realmente tener Torah cada uno de nosotros. Y hay pasos, y hay niveles, y bueno, vamos a ir estudiando lentamente. Pero recuerden otra vez, Torah no se adquiere por herencia. La Torah es individual, hay que trabajar, hay que esforzarse, cada uno de nosotros. Y no alcanza con ser hijo de Rab. ¿Sí? No da absolutamente nada. Quizás pueda tener unas ventajas porque vivió en un determinado hogar, determinada familia, nada más. Pero el esfuerzo de cada uno. Primer paso. Betalmud. Lo primero que hace falta, dice nuestro Jajamín, ¿quieres Torah? Lo primero, estudia. Primer paso. Quizás es el paso único en las otras materias. ¿Sí? Quizás quieres saber historia, estudia, punto. Nada más. Bueno, también aquí, necesitas estudiar. ¿Qué significa que necesites estudiar? Primero, necesitas constancia. El estudio de Torah exige una enorme disciplina, exige horarios fijos de estudio de la Torah. No hay vacaciones en el estudio de la Torah. Incluso cuando la yeshiva está bein hazmanim, ¿sí? Es decir, la institución puede tener vacaciones. La Honorá se puede ir de vacaciones, pero tú no te vas de vacaciones del estudio de la Torah. Tienes que seguir estudiando, tienes que tener un seder, un orden para estudiar. No hay manera de mantener lo que sabes si dejas de estudiar. Necesitas dedicarte. El estudio de la Torah exige un gran esfuerzo. No es fácil. Muchas veces, el ámbito femenino de nuestro pueblo eleva quejas y dicen, ¿por qué no me dejan estudiar Gemara? Yo quiero estudiar mucha Gemara, yo quiero estar en la yeshiva. Aquellos varones que estudian Torah saben qué difícil es el estudio de la Gemara. Cuánto tiempo, cuánto esfuerzo, cuánta cabeza hay que meterle para poder entender a veces una frase de la Gemara que me vuelve loco y no la logro entender. Les puedo asegurar que no es nada simple, nada simple. Pero cuando uno logra finalmente entender, pues es una satisfacción y decir, wow, finalmente lo logré. Hay que estudiar, hay que matarse estudiando. Exige mucho esfuerzo. Y nuestros jajamim nos van a decir, Kvaitim la Torah, establece horarios para la Torah, hace Torat Hakeva, convierte a la Torah en algo fijo, determinado. No dejes un día de estudiar. Un día, un momento, no dejes de estudiar. ¿Estás ocupado? ¿Estás trabajando? Establece tus horarios. Hoy en día es increíble, por internet, hay un lugar que enseñan alajá 1 minuto al día. 1 minuto. Es decir, uno se mete en internet y es 1 minuto de alajá. Aprieta y está un rap que enseña 1 o 2 alajot y dice, y ya, me fui a trabajar, pero me llevé una alajá, aprendí una alajá.
Obviamente 1 minuto no es lo mismo que estudiar media hora que estudiar 2 horas, pero todos pueden tener sus tiempos. Estudiar Torah no es escuchar cassettes, no es mirar videos, ¿sí? Todo eso es muy lindo y todo eso agrega. Definitivamente es mejor estar escuchando un CD de Torah mientras estoy en el coche que estar escuchando a una reportera que esté hablando de las estrellas de Hollywood. Obviamente es mejor, pero eso no es estudiar Torah. Incluso más de una vez, después de haber escuchado media hora hablar al rabino en el coche, y de pronto dice, ay, hoy estuve escuchando algo, no me acuerdo, no tengo la menor idea. Estaba lindo, pero no me acuerdo de qué habló, ¿sí? Estudiar Torah exige estudiar, anotar, escribir, estudiar, repasar, meterse. Exige mucho esfuerzo el estudio de la Torah. No es ningún realmente chiste. Estudiar Torah puede significar incluso que te tengas que ir a otro lugar para estudiar Torah. Sabemos que uno de los motivos por los cuales la gente se movía y se sigue moviendo es para encontrar un mejor lugar para aprender Torah. Si tú vives en un lugar donde no hay Torah, muévete de ahí. Muévete de ahí. Pero yo nací acá tengo mis amigos, aquí tengo mi casa. No es el lugar para que tú te quedes. Si vives en un lugar, en una comunidad donde el nivel de Torah es bajo, te tienes que ir. E incluso una de las autorizaciones para irse de Israel es si en algún momento determinado en la Golá el nivel de Torah es más alto. Si realmente en Babel hay más Torah que en Israel, vete a Babel, ¿sí? Hoy, Baruch Hashem, el nivel de Torah en Israel, Medinat Israel, es altísimo. Hay unas yeshivot increíbles. Hoy no hay ningún motivo para irse de Israel para decir, no, yo me voy a Estados Unidos a estudiar o a cualquier ciudad del mundo. Aquí tenemos. Pero si no es así, incluso de Israel te puedes ir. Sabemos que una persona no puede vivir en un lugar donde no hay un minyan, donde no hay una comunidad, donde no hay un Beit Knesset, donde no hay un Beit Kvarot. Uno tiene que vivir en comunidad. Un yehudí no puede vivir solo. Eso es uno de los grandes problemas que a veces tienen personas que quieren convertirse a Am Israel, se acercan, pero quieren seguir viviendo en el mismo lugar donde vivían antes, en un pueblito en medio de la selva. Y lo mismo uno le dice, bueno, ¿dónde vas a vivir? Si no vives donde hay comunidad, definitivamente no puedes convertirte, no puedes entrar al pueblo de Israel. Tienes que pensar en irte. Pero después, cualquier yehudí, puedes vivir en una comunidad. Pero si en mi comunidad no hay un buen lugar para estudiar Torah, no tienes nada que hacer. Nada que hacer. Recuerdo que en mi trabajo rabínico, más de una vez de pronto llegaban propuestas de trabajo en comunidades latinoamericanas. Y mi primera pregunta era, ¿hay yeshiva para mis hijos? ¿Hay yeshiva para mis hijos? No, tenemos un Beit Sefer y bueno, y más o menos. ¿A dónde estás llevando a tus hijos? ¿A un lugar de no Torah? Bueno, pero el sueldo es muy bueno, la propuesta económica es maravillosa, te van a dar coche, te van a dar casa, te van a dar esto. ¿Y Torah para tus hijos? Entonces uno tiene que pensar seriamente, ¿sí?, en las decisiones que va tomando. Y ustedes mismas que se van a ir casando y formando familias, ¿a dónde van a vivir? ¿Van a decidir vivir en Israel? Ok. En Israel, ¿dónde? ¿En qué ciudad? ¿En qué barrio? ¿En qué lugar? Aquí en Israel se puede subir y se puede bajar, ¿sí? Y se puede bajar muy rápido, justamente porque es Israel. Y uno piensa que aquí está vacunado contra, ¿sí? No, aquí en Israel se puede bajar muy rápido, ¿sí? Porque dicen, pero mira, llega Yom Ha'atzmaut y está todo de azul y blanco, y llega Sukkot y se ven Sukkot por todos lados, y llega... Eso no garantiza nada. Entonces, vas a formar una familia, ¿a dónde la vas a hacer? ¿Dónde vas a estudiar tú? ¿Dónde vas a mandar a estudiar tus hijos? Es muy importante. Y si van a volver a la Golá, lo mismo. Quieren formar parte de Am Israel y ser Bnot Torah, pensarlo con mucho esfuerzo. Talmud, lo primero que está diciendo Talmud, estudio, dice nuestro Jajamim, tienes que estudiar de alguien, y eso ya lo habíamos estudiado cuando vimos a Selech Harrab. No estudies solo, no estudies solo. Los libros tienen errores y de los libros puedes cometer errores. Estoy en el 1, estoy hablando del puro estudio. No dejes de estudiar con alguien, siempre con una jabruta, siempre con un rab. En el pueblo de Israel, lo dijimos oportunamente, ser autodidacta no es algo que se aplaude. En el mundo sí,
Dicen, mira, esa persona solito estudió todo lo que sabe, qué increíble, aplausos, premio, medalla y diploma. En el pueblo de Israel, no. El que estudió solo puede llegar a cualquier conclusión. A mí me ha sucedido muchas veces, de muchos alumnos, de muchas personas, que de pronto vienen a discutir sobre un determinado tema, y uno dice, perdón, ¿de dónde sacaste lo que estás diciendo? Y vienen y traen la Torá, y dicen, de aquí. Y le dice, ¿tú entendiste de ahí eso? Y sí, porque ahí está escrito eso. Pero nosotros sabemos que cuando está escrito eso, tenemos que leer Peirush, Esberim, explicaciones, qué dice, por qué está escrito de esta manera. Tenemos que estudiar lo que está escrito. Y entonces simplemente porque leí, cuidado, te puedes golpear contra la pared y llegar a cualquier conclusión. Ten mucho cuidado. Nunca estudies solo. Dice nuestro Jajamín, cuando se habla de Talmud, no solamente es el estudio tuyo, sino es el estudio que vas a tener que hacer hacia el prójimo, hacia tus hijos, ¿sí? Para poder tener Torah, vas a tener que estudiar Torah y vas a tener que enseñar Torah. La Torah no es para que se quede dentro tuyo. El estudio de la Torah, en esta palabra Lilmod, es Lilmod Ulelamed. Lilmod Ulelamed. Fíjense que el verbo en ibrit es el mismo, ¿sí? Aprender y enseñar, estudiar y enseñar es el mismo verbo, Lilmod Ulelamed. La palabra Talmud implica las dos cosas. Realmente una persona aprende mucho cuando empieza a enseñar. Es increíble. En mi experiencia particular, obvio, siendo moré y siendo rab, muchas veces simplemente por estar preparando shiurim y dictando shiurim, pues uno aprende. Y aprende muchísimo. Y además cuando uno enseña, empiezan las preguntas de los alumnos, empiezan a preguntar cosas que realmente en esas cosas ni siquiera había pensado. Y entonces me obligan a investigar, a estudiar, a profundizar, a pensar. Cuando uno enseña, aprende. Cuando uno enseña a los hijos preguntan y ponen en aprietos a los padres, y entonces tenemos que pensar, investigar y realmente ver qué le contesto al hijo. Entonces, aprendemos para enseñar. El estudio de la Torá no es para que te lo guardes. Hay otros estudios, particularmente en mi historia personal. Hice 2 carreras, hice 3 carreras, pero estudié ciencias económicas por un lado y estudié Yahadut Torah por el otro lado. Y en mi casa, con mis padres, jamás hablé de estadística, de costos, de impuestos, de cómo se hace un balance. Nunca, en mi vida. ¿Sí? No creo que les haya interesado, y creo que a mí tampoco me interesaba estar hablando de lo que estaba aprendiendo en ciencias económicas. A lo sumo le contaba, no sabe, tengo un profesor, es insoportable. Tuve un problema con un compañero, no sabe, van a cerrar la universidad porque la van a fumigar porque está llena de piojos. Quizás ese tipo de cosas contaba, pero a nivel del contenido, nada, realmente nada, nunca compartí nada. Sin embargo, Torah no es así, y creo que a todos nos pasa, ¿sí? Escuchamos un shiur, escuchamos algo, llegamos a otro lugar y uno empieza, ay, no sabes qué escuché hoy. No sabes lo que aprendí hoy, no sabes qué lindo lo que vi, no sabes, una cosa me pareció espantosa, me pareció horrible, ¿sí? Lo compartimos, empezamos a hablar. Torah es Lilmod Ulelamed, siempre, estudiar para enseñar. Y también tenemos que saber que en el tema del estudio se nos dice, Eisegu Jajam, ¿quién es un sabio? Alomed Mikol Adam, ¿sí? Aquel que aprende de toda persona. En el estudio de Torah tenemos la posibilidad de estudiar de todos, de aprender de todos. Nuestro Tanaj nos da ejemplos, incluso del rey Shlomo, donde nos dice, mira la hormiguita, y aprende. Mira de la hormiga, mira cómo la hormiga se comporta, mira cómo la hormiga es cuidadosa, cómo sabe que va a venir una época difícil y está trabajando y está llevando el alimento, sí, después va a venir Esopo y va a hacer la fábula de la hormiga y la cigarra, se la conocen todos, ¿verdad? No, no sé. La cigarra se la pasaba cantando todo el invierno, mientras todo el verano, perdón, estaba ahí tocando su guitarrita y cantando, mientras la hormiga trabaja y trabaja y trabaja y trabaja. ¿Sí? Ahora que está empezando el calor, creo que ya todos han empezado a ver cómo las hormigas están empezando a salir y van a ver cómo van a estar trabajando y trabajando. Y uno ve, ahí van, agarran las hojitas 4 veces del tamaño de la hormiga y van cargando y la meten en el hormiguero. Y uno dice, bueno, ¿por qué no se la come? Cómetela, cómela, ¿eh? ¿Para comer después? Claro, llenan el hormiguero de comida.
llenan el hormiguero de comida. El hormiguero es algo maravilloso. Realmente es una cosa que cuando uno observa el orden familiar que hay, cómo cada tipo de hormigas tiene sus funciones y la estructura del hormiguero, la arquitectura e ingeniería que hay ahí adentro, es algo maravilloso. Hoy en día venden para niños unas como si fueran peceras, pero son hormigueros. Y entonces simplemente es arena o tierra, no es nada. Y uno mete hormigas. Y las hormigas empiezan a hacer ahí adentro el hormiguero, pero como es todo de vidrio, uno puede ver lo que empiezan a hacer las hormigas, ¿sí? Porque normalmente en la tierra no lo vemos, ¿sí? Vemos apenas un pocito o algo así, un agujerito. Es algo maravilloso. Es algo maravilloso. Pueden no gustarme las hormigas, pero es algo maravilloso. Una hormiguita que mide 2 milímetros, 3 milímetros, creación de Kadosh Baruj Hu. ¿Cómo puede ser que haga algo así? Pero no vamos a excedernos con las hormigas. Entonces en la cigarra sí, la cigarra cantaba, la hormiga trabajaba. Cuando llega el invierno, la hormiga se queda dentro de su hormiguero comiendo, y la cigarra golpeándole la puerta a la hormiga a ver si la deja entrar para comer algo, ¿no? Entonces, bueno, hay que aprender, podemos aprender de todos. Nos dice el Jajamim, puedes aprender del ladrón. Fíjate cómo el ladrón es cuidadoso para hacer las cosas. Organiza, piensa, tiene un plan para hacer las cosas, ¿sí? No hace las cosas de imprevisto, no porque de pronto dice, me voy a robar un televisor, bro, me meto, sino que empieza y organiza. Estamos hablando de un ladrón profesional, ¿sí? De un buen ladrón, ¿sí? Bueno, tú cuando haces las cosas también puedes aprender de un ladrón. Claro, la parte positiva, no aprendas a robar. ¿Eh? No, obviamente no, pero hay mucho para aprender, de todos podemos aprender. Y entonces, y obviamente de Torah puedes aprender de todo el mundo, ¿sí? De pronto ves cómo se comporta alguien, ves cómo habla alguien, cómo se relaciona con su hijo, con su padre, aprendes. Y de todos tenemos que aprender. Primer paso entonces para adquirir Torah, estudiar con esfuerzo, con ahínco, con saber que el tema de la flojera se tiene que llegar afuera, ¿sí? La flojera, la fiaca, como se diga en cada lugar de este continente americano. Bueno, dejar la holgazanería y ahí, ¿qué horario tienes? De 10 a 11, vamos, de 10 a 11. Y sabemos que aquel que tiene disciplina lo maneja y no hay motivo alguno por lo cual falte a su clase. Está presente siempre, siempre, siempre estudiando. Segundo elemento, Shmiat HaOzen. Shmiat, ¿puse HaOzen bien? No. Falta la baba. La hey, falta. Bishmiat HaOzen. Shmiat, oír, Ozen, oreja, oído. Nos dicen los Jajamim lo siguiente: hay que aprender a oír, hay que aprender a escuchar, hay que aprender a cerrar tu boca y dejar que el oído capte. Hashem nos hizo ojos, nos hizo oídos, nos hizo boca. Cada elemento tiene en nuestro cuerpo un objetivo. El oído, las orejitas preciosas, lo que tiene adentro, más importante, el oído, tiene como objetivo que puedas escuchar, que puedas oír. Vivimos en un mundo de mucho ruido, vivimos en un mundo de mucha interferencia, y puede ser que no oigamos bien, puede ser que los mensajes nos lleguen muy tergiversados. El leitmotiv principal en el pueblo de Israel, la frase más importante en el pueblo de Israel es Shema Israel. Lo que más quiere Kadosh Baruj Hu de nosotros es que oigamos. Entonces, cuando dice Shema Israel, sabemos que el Lishmoa, Shema Israel, no significa solamente oír, sino que significa internalizar lo que estás oyendo y cumplir lo que estás oyendo, ¿sí? Ese es el objetivo. Creo que como padres y como maestros, y quizás ustedes también como amigos, más de una vez le dijeron a otro, ¿no me estás escuchando? ¿No me escuchaste lo que te dije? ¿Sí? Y claro que escuchó lo que dijo, porque escuchar lo escuchó, oírlo yo. ¿Sí? Cuando le decimos a un niño, no quiero que te salgas de la casa, ¿sí? Y de pronto vemos que se salió y uno dice, ¿no me escuchaste?
Sí, claro que escuchó, pero no me hizo caso. Cuando hablamos entonces, cuando decimos escuchar, oír, estamos implícitamente diciendo prestar atención a lo que estás escuchando y cumplirlo, hacer lo que estás escuchando. Cuando Kadosh Baruj Hu le dice al pueblo de Israel, Shema Israel, lo que está esperando de nosotros es que realmente oigamos lo que Hashem nos dijo. Y por eso, ¿cómo empieza la segunda parte del Shema Israel? De allá en Shamoat Ishmeu, y será que si realmente escuchares, y luego, como dice, la parte de no. De que si no escuchas, Sí. no te va a secar la tierra y no te va a dar lluvia. O sea, si vas a escuchar, todo va a estar bien. Si no vas a escuchar, las cosas se te van a complicar, las cosas no van a estar bien. ¿Y qué hace el pueblo de Israel? Lamentablemente, no escucha. Y puede decir, sí, ya oí, pero no escucha, no presta atención. Naase benishma, dijimos. Vamos a hacer y vamos a oír. Tenemos que hacer y oír, prestar atención. ¿Quieres tener Torah? Hay que aprender a oír. Y para oír, lo más importante en muchas ocasiones es cerrar tu boca. Aprender a callarte y a oír. ¿Vieron cuando hay discusiones? Que las dos personas gritan al mismo tiempo y nadie se escucha. ¿Eh? Además, las de Shamot se alejan, claro. ¿Vieron cuando hacemos preguntas y lo que menos me importa es la respuesta? ¿Saben a lo que me refiero? Es tan común. En las escuelas es tan común, en los ámbitos educativos, que de pronto un moré le pregunta, un rap pregunta, alguna pregunta y de pronto aparece. Sí, yo quería preguntarle, ¿no? Y pregunta para lucirse. Pregunta para que lo vean. Lo que menos le importa es la respuesta. Incluso de pronto llega el moreo, el rap y le dice, te estoy hablando. ¿No me preguntaste algo? ¿Sí? Ah, sí. No me interesa lo que me vas a decir. Lo que me interesa es preguntar. Lo que me interesa es hablar. Lo que me interesa es decir. Que me oigan. Hay que aprender a callarse la boca. Y empezar a usar más los oídos. Cuando uno presta atención y escucha, puede aprender Torah. Si no te interesa escuchar, no vas a aprender Torah. ¿Sí? Está escrito, Siag la Jochma Shtika, algo maravilloso para que tengas sabiduría, un cerco para la sabiduría, es el silencio. Es el silencio, aprender a callarse la boca. Aprender a callarse la boca. Obviamente también tenemos que aprender a abrir la boca, hay momentos en que tenemos que hablar, pero hay momentos en que hay que callarse y oír. Usa el oído, aprende a escuchar. Dice nuestro Jajamín, ¿qué más significa esto, Shmiat HaOzen? Aprender a escuchar para poder debatir. Para poder realmente discutir y entrar en una discusión, tienes que escuchar al otro. Lamentablemente, recién decía, las discusiones todos gritan al mismo tiempo. ¿Cómo puedes discutir realmente? ¿Qué significa una discusión? Discusión no es imponer lo que yo quiero. Discutir es, bueno, vamos juntos a entender el tema. Vamos a profundizar y quizás vamos a llegar a una conclusión, y la conclusión puede ser que tú tenías razón o yo tenía razón. O puede ser que vamos a llegar a la conclusión que ninguno de los dos tenía razón. Pero para eso yo necesito que tú me escuches a mí y tú necesitas escucharme a mí. Si no, no funciona. ¿Sí? Si no, no funciona. Si no, simplemente es una discusión entre sordos, ¿sí? Que son la mayoría de las discusiones. ¿Sí? Cuando aquí en Eretz Israel, ahora estamos ya en Medinat Israel, ya nos estamos yendo a elecciones. Ya nos estamos yendo a elecciones. ¿Sí? Ya ahí vamos. Ok, vamos a elecciones. Todo el mundo está en elecciones ahora. Ah, voy a poder votar. Bueno, una enorme responsabilidad. Y entonces uno dice, aquí en Israel, si algo uno escucha, uno se da cuenta es cómo no nos escuchamos. ¿Cómo no nos escuchamos? Hay algo, hay algo que creo que todos sabemos. Creo que todos aquí, todos los que viven en Israel, quieren el bien de la Medina. Yo creo que todos buscamos, cada uno en su camino, todos buscamos el bien de la Medina, que haya Shalom en Eretz Israel. ¿Sí? Algunos querrán más Torah, menos Torah, pero todos queremos que Am Israel siga, que Eretz Israel siga, que Medinat Israel siga, todos queremos eso. Sin embargo,
no tenemos la capacidad de escucharnos. No tenemos la capacidad. Lo único que hacemos es agredirnos, insultarnos, decir tú eres un tonto, tú eres un... y cosas más difíciles y pesadas. No les presto atención. La semana pasada, creo que lo comentamos, celebrábamos Yom Ha'atzmaut. Y en Yom Ha'atzmaut vamos a tener un abanico enorme de cómo cada uno conmemoró aquí Yom Ha'atzmaut. Desde aquel que para él Yom Ha'atzmaut fue ir a comer un asado y reunirse con la familia y poner banderitas, a aquel que se reunió en un Beit Knesset e hizo una tefilá hagigit, una tefilá festiva por Yom Ha'atzmaut, y dentro de esa tefilá dijo Alel, y hay quien dijo Alel completo, y hay quien dijo medio Alel, y hay quien dijo Alel con brajá, y hay quien dijo Alel sin brajá. Y vamos a seguir con aquel que simplemente dijo feriado, no hago nada, que bueno, por fin, sí, en Israel nunca hay un feriado así como este, maravilloso, me quedo durmiendo todo el día. Y hay aquel que de pronto decidió quemar la bandera de Israel y decir es un día de duelo para el pueblo de Israel. Aquí, en la Medina, y vamos a ver un abanico tan grande, ¿sí? de opiniones, y hay aquel que salió con banderas palestinas a decir este es el día de la tragedia del pueblo palestino. Yehudim. Entonces, y mientras el de la bandera quemada quizás es un Yehudí Hareidí, el otro es un Yehudí, el último que mencioné, un Yehudí secular de izquierda total. Entonces vamos a ver extremos por todos lados. Lo que más nos cuesta es de pronto, a mí particularmente me gustaría, a veces no lo logro porque no conozco, pero a mí me gustaría sentarme a escuchar a este Yehudí que el día de Yom Ha'atzmaut agarró una bandera palestina y para él Yom Ha'atzmaut es el día de la tragedia. Me gustaría sentarme a escucharlo, porque seguramente no es un bobo. Algo debe tener ahí atrás, algún concepto, alguna idea que quizás no comparta, y no tengo por qué convertirme yo en un Yehudí que el próximo Yom Ha'atzmaut salga con una bandera palestina. Pero escuchar y decir, bueno, a ver, y si está equivocado, bueno, tratar de decirle, mira, creo que estás mal, y hablarle de mi lado. Agarrar al Yehudí que está prendiendo una bandera de Israel y decirle, bueno, ¿por qué la quemas? ¿Qué ganas con quemarla? Realmente es lo mejor, no es lo mejor. Y quizás agarrar a una multitud y decirle, realmente, con ir a comer un asado estamos celebrando Yom Ha'atzmaut. ¿No habría que buscar otra manera más profunda? Si realmente es un día de milagros que hemos vivido, que simplemente estar reuniéndonos a la noche a tirarnos espuma uno al otro, agarrar un martillito de plástico y hacer pa. O sea, convertir Yom Ha'atzmaut en un carnaval, ¿será bien? Y quizás el otro me diga, bueno, pero realmente estamos tan contentos, Yom Kivinu lo, Nagila Benismejabo. Vamos a estar contentos y alegres. ¿Y qué mejor manera de estar alegre de que estar en familia comiendo un asado? Y digo, bueno, la verdad puede ser que tengas razón. Puede ser. El gran tema es que no hablamos. Y si hablamos, no nos oímos. Y entonces de ahí lo único que sacamos es odio, coraje, enojos terribles. ¿Sí? Así estamos en Am Israel. Am Israel, si Hashem nos dijo Shema Israel, es porque el gran problema que tiene el pueblo de Israel es que no escucha. Y se anima a decir Naaseh Benishma y no escucha. El gran problema del pueblo de Israel es un problema de audición. Somos sordos. Somos sordos. Y entonces tenemos un gran problema que tenemos que corregir, tenemos que trabajar. ¿Quieres adquirir Torah? Trabaja tu oído. Primero aprende a prestar atención y escuchar. Y cierra tu boca para que realmente puedas realmente escuchar. Dice nuestro Jajamim, trata de escuchar en este mismo punto, trata de escuchar esa voz que todavía retumba de Har Sinai. Trata de escuchar cuando estás estudiando Torah, que no estás estudiando cualquier cosa. Trata de escuchar el sonido que sale de Har Sinai, lo que allí sucedió con nuestros antepasados hace 3300 años, en ese día histórico del pueblo de Israel, cuando Hashem se revela y habla con nuestros antepasados y con toda la Neshamot del pueblo de Israel, toda nuestra Neshamot. Trata de percibir y oír esa voz. Dice en otro Jajamim, Torah, hay Torah Shebichtav y Torah Shebe'al Peh. La Torah Shebe'al Peh hace falta el oído, fue transmitida de manera oral. La Torah Shebichtav la leemos, la Torah Shebe'al Peh hoy en día también la leemos, pero durante muchos siglos fue transmitida oralmente. Cuando alguien te transmite algo oral, préstale atención. Les voy a contar algo.
Cuando se va un ser querido, una de las mayores cantidades, una de las cosas que siempre nos duele es, lástima que no hable más con él, lástima que no le pregunté más cosas, lástima que... Pero además de todo, lástima que hubo tantas cosas que me contó que no me acuerdo, que no escuché, ¿sí? Y de pronto ahora no está, y digo, ¿dónde decía que nació el tatarabuelo? ¿Dónde dijo que se conoció con mamá? ¿Dónde dijo? No, nada. Y estuvimos con esa persona viviendo todos los días y no nos escuchamos. Hoy el mundo no ayuda. Yo recuerdo cuando apareció el primer Walkman. Estoy hablando de la prehistoria, ¿sí? Yo me acuerdo cuando apareció el primer Walkman y empecé a ver a la gente con sus, sí, así ya empezaban, con sus audífonos, escuchando música. Y me pareció la cosa más horrenda, ¿sí? El invento más espeluznante que había hecho el ser humano. ¿Por qué? Porque siempre yo tenía un concepto que la música era para compartir. ¿Sí? La música era para escucharla, para un concierto de rock o concierto de música clásica. Pero donde todos estamos escuchando algo, ¿no? Nos reuníamos y poníamos música para escuchar. De pronto, ahora yo escucho mi música y al lado mío tú escuchas tu música y al lado escucha él su música. A veces ahora sí, por supuesto, tengo dos, entonces de pronto comparto uno y es parte, bueno, Marujo, yo cuando veo eso digo, bueno, Marujo Hashem, por lo menos comparten dos, ¿sí? Y a veces también lo logra compartir todo el autobús, por ejemplo, porque lo ponen al volumen desde ahí adentro, que digo, pobres oídos, lo que debe estar pasando. Creo que escuchamos nosotros mejor que él. Pero hoy en día estamos buscando la manera de no oír. Estamos todo el tiempo con cosas en los oídos, ¿sí? Todo el tiempo. Y entonces estamos sentados en una mesa con los hijos y no podemos hablar, porque uno está escuchando las noticias, el otro está escuchando la telenovela, el otro está escuchando un show de Torah, el otro no sé lo que está escuchando. Es horrible, en serio que es horrible. Uno puede decir, es increíble, la verdad que el iTouch 7821X cuadrado M2P es maravilloso. No, les aseguro que no es maravilloso. Además de cómo estamos deteriorando incluso el oído. ¿Sí? Los problemas de audición hoy en día han crecido de una manera impresionante. Pero bueno, eso que está sucediendo en la tecnología sucede en la realidad, en la humanidad. No estamos escuchando. Y si tantos problemas tiene la humanidad y tantos problemas tiene el pueblo de Israel, es porque no escucha. ¿Quieres tener Torah? Aprende a escuchar. Aprende. Cuando un rab está hablando, escucha lo que está diciendo y no empieces a discutirle. Inmediatamente sucede, ¿no? Cuando un rab, cuando un moré empieza a hablar, inmediatamente lo interrumpo. ¿Sí? Espera. Escucha lo que te está diciendo. ¿Terminó? Pregunta. Pero no tenemos paciencia. Enseguida, no, pero yo lo que quiero decir, espérate. ¿Sí? ¿Qué dificultad tenemos para realmente escuchar? Y entonces tenemos que escuchar la Torah Shebe'al Peh. Dice nuestro Jajamín, cuando escuchamos la Torah Shebe'al Peh estamos escuchando toda la explicación de la Torah. Porque si tú solamente te vas a quedar con la Torah escrita, no vas a poder entender absolutamente nada. Y es lo que le pasa a la gente que estudia sola. Estudia a veces una halajá o una mitzvah, pero no estudia la Torah Shebe'al Peh adecuadamente, no escucha lo que la Torah oral dice y no entiende nada. Absolutamente nada. No hay mitzvah de la Torah escrita que se pueda cumplir sin la Torah Shebe'al Peh. ¿Cómo se transmitía la Torah Shebe'al Peh? De manera oral. ¿Cómo pudo Rabbi Yehuda Nasi copiar, escribir la Torah Shebe'al Peh? Porque la Torah oral fue transmitida de oído, de boca en oído, de oído a boca a oído, de generación tras generación, y escuchamos. Hoy estamos viviendo generaciones que no escuchamos. ¿Sí? Si yo hoy quiero transmitir lo que mi bobe sabía, no lo puedo hacer, porque no la escuché. No la escuché lo suficiente. Entonces no le puedo contar a mis hijos cosas que cuando mi bobe me las contó no le presté atención. ¿Cómo pudo Rabbi Yehuda Nasi contar y escribir la Mishnah? Porque él sí prestó atención. Nos cuenta la Gemara cómo en la época de Rabbi Akiva, cómo en la época de la destrucción de tantos centros de Torah y de que asesinaron a tantos rabanim, hubo peligro de que se pierda todo. Y se nos cuenta cómo Rabbi Hía agarró a 5 alumnos. A uno le enseñó Bereshit, al otro Shemot, al otro Vaikra, al otro Bamidbar y al otro Dvarim. Y se lo aprendió cada uno de memoria. Todo Bereshit, todo Shemot, todo Vaikra. Para eso hay que escuchar, hay que dedicar, hay que estudiar, hay que esforzarse. ¿Sí? Las invito a estudiar Bereshit Perek Aleph de memoria. No los 50 capítulos de Bereshit Perek Aleph.
A ver cómo les va. Bueno, está bien. Es más fácil estudiar de memoria Perek Aleph que estudiar con profundidad la palabra Bereshit, ¿sí? Pero a estudiar de memoria. ¿Por qué? Porque posiblemente no tengamos cómo escribirlo. Necesitamos gente que lo sepa, que lo tenga acá. Bueno, había gente que escuchaba y había gente que transmitía. Y de pronto llegaba alguien frente a una halajá donde había una discusión y llegaba y dice, yo escuché del Rav tal y tal que vive en Babel que dijo tal y tal cosa. Y así viene la Gemara y dice, Rabbi Meir dice, Rabbi Akiva dice, ¿de dónde? ¿Vivían todos al mismo tiempo? De pronto la Gemara menciona a Rabanim que vivieron hace 500 años. Pero llegó la transmisión, la escuchamos. ¿Quieres estudiar Torah? Escucha. Escucha. Aprende a escuchar. Tercero. Oh, ya estoy a las 10. Bueno, voy a tratar de llegar al tercero. Bearihat Sfatayim. Poniendo en orden tus labios. Poner en orden los labios. ¿Qué significa esto? Nos dicen, todo lo que vas a decir, ordénalo. No digas cosas en un desorden total. Aprendiendo también a repasar. Y cuando uno repasa, ¿qué tiene que ver los labios? Nos han enseñado que pronunciando las palabras en los labios, uno aprende más. Es increíble, pero es cierto. ¿Sí? Cuando uno lee y lee solamente con los ojos así, no es lo mismo que leer pronunciando, ¿no? Y pronunciando muy suavemente las palabras en la boca, en los labios, cortando las palabras en los labios. Lo mismo en la tefilá, ¿sí? Cuando uno lee, qué diferente cuando uno empieza a decir, es diferente, totalmente diferente. Y incluso que no lo oiga el oído, pero es diferente. Cuando vas a utilizar tus labios para realmente decir algo, dices algo, ponlo en orden. No digas las cosas con una... como acostumbramos a hablar, ¿no? Que de pronto decimos, ups, ¿para qué dije lo que dije? ¿Sí? Hoy decía, hay una personalidad muy importante que se llama el Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho acostumbraba a decir, se me chispoteó. Se me chispoteó. Y se me chispoteó es algo que decía el Chavo del Ocho, pero dice toda la humanidad. ¿Sí? Ay, no quise decir lo que dije. Lo dijiste. Lo dijiste. No, pero lo que quise decir era otra cosa. No es cierto. Y si quisiste decir si realmente lo que querías decir era otra cosa, ¿por qué no dijiste la otra cosa? Entonces, si realmente vas a empezar a utilizar los labios, piensa bien lo que vas a decir. Este músculo o este órgano, no sé, que llamado lengua, tiene una velocidad increíble. Realmente. Si hay algo que me parece fantástico, fabuloso, ahora que soy abuelito y en su momento cuando era papi, era ver a un niño aprendiendo a hablar. ¿Sí? Qué difícil, qué difícil. Hoy, en estas últimas semanas, mi nieta aprendió a decir la palabra árbol. Árbol. Pero para decir árbol, lo dice así. Árbol. Árbol. Saca toda la lengua afuera para tratar de decir árbol. Todavía no puede decir árbol con la boca cerrada. O sea, con la boca así. ¿Sí? Sale la lengua. Qué difícil decir una R. Decir una letra. Si ustedes se ponen a pensar, piensen cada letra, los distintos movimientos que tenemos que hacer en la boca para pronunciar cada letra. Traten de decir la A con la boca cerrada. Traten de decir la M con la boca abierta. ¿Sí? La L se sube la lengua para arriba, la R ya se me va para abajo. Cada cosa tiene un movimiento diferente de labio, de posición. Es algo increíble que ni le prestamos atención. Pero el día que aprendemos a utilizarlo, qué rápido se mueve, qué rápido que hablamos. En ese momento tienes que aprender a guardar silencio. En ese momento tienes que aprender a cerrar la boca y en ese momento tienes que aprender a ordenar tus labios. ¿Sí? Justamente en ese momento. Cuando sabes hablar, ¿sí? Por ejemplo, ahora que mi nietita es chiquita, pues cada palabra es un éxito, cada palabra es un aplauso, e incluso decimos, ay, es que todavía no habla mucho, necesitamos enseñarle más, que hable, que hable. Después cuando aprenda a hablar, tenemos que enseñarle a cerrar la boca. Así funciona, ¿sí? Cuando ya sabes, cuando ya tienes ese poder que es el habla, en ese momento, bueno, ¿para qué lo vas a utilizar? Para estudiar Torah necesitas ordenar esos labios. Bezrat Hashem, seguimos la próxima semana. Gracias. Mahon Ora, tu
casa en Israel.